Bienvenido una vez más a la grabación, la predicación de la Iglesia Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Lamentablemente, Dios sabe las cosas, todavía estamos grabando desde los Estados Unidos. Como saben, no vamos a poder reunirnos presencialmente esta semana, sino va a ser 2 semanas después, el 4, 5, algo así, de diciembre ha de ser. Le comentaré un poco más acerca de eso al final. Hoy no vamos a cantar, mi voz no está al 100%, y las situaciones que tengo para grabar no permiten para una hora completa tampoco. Así que vamos a entrar directo a la enseñanza y les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de 2 de Samuel capítulo 13. 2 de Samuel capítulo 13. Seguimos nuestro estudio en la vida de David. David, sabemos, era un hombre muy interesante, ¿no es cierto? Por un lado, era un guerrero, un gran guerrero, un soldado del Señor. Mató a Goliat, esperó la voluntad de Dios en cuanto a la vida de Saúl. Tenía mucha paciencia, mucha fe en ese momento, ese periodo de su vida. Y luego su llegada al trono también tenía que tener paciencia para eso. Escribió mucho de los salmos. La Biblia lo describe varias veces, 2 veces, como el varón según el corazón de Dios. Entonces David era un ejemplar espiritual en muchos aspectos, pero por otro lado cometió varios errores e incluso pecados en su vida. Vimos recién la semana antepasada su adulterio con Betsabé y luego la subsiguiente homicida de su esposo Urías. Y antes de eso incluso pasó por un momento de temor y falta de fe en la palabra de Dios, la promesa de Dios, cuando oyó a Ziklag y ahí se escondió con los mismos filisteos, si se acuerda de ese error. Van a haber algunos errores más en la vida de David, pero hoy vamos a ver uno que tal vez es el más impactante. Por seguro, tal vez es el más impactante en su familia. Su error o sus errores que vamos a estudiar en este capítulo, sus errores como padre. Aunque David es muy ejemplar en muchos aspectos de su vida. Es uno de los peores ejemplos de un padre que podemos encontrar. Uno de los peores ejemplos de lo que un padre debería ser. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 13. Voy a empezar en versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 7. Y luego vamos a saltar un pasaje para leer algunos capítulos, algunos versículos más abajo. 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1. La Biblia dice: Aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Déjame aclarar por qué es que la Biblia describe a Tamar como hermana de Absalón y no lo describe como hermana de Amnón, aunque los tres, Absalón, Tamar, Amnón, creo que los mencioné bien, los tres eran hijos de David. Tamar era hermana de Absalón porque compartían la misma madre, mientras que Amnón tenía otra madre. Espero que explico bien esa idea. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque por ser ella virgen le parecía a Amnón difícil hacerle alguna cosa. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Versículos 19 al 22. 2 de Samuel 13, versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza. Los que sabemos la historia, estamos saltando los versículos que graban la tragedia que ocurre cuando Amnón abusa de su hermana.
Versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y lo esparció sobre su cabeza y rasgó su vestido de colores que llevaba puesto, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no te angusties por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, bien que Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Oremos antes de seguir. Señor Padre, mientras que leemos este pasaje difícil de entender, difícil de procesar, ayúdanos, Señor, a entenderla y la advertencia que es para nosotros como individuos, los que somos padres y madres, pero a todos nosotros, Señor, de lo peligroso que es el pecado y lo fácil que es caer en él. Dios, ayúdanos como padres y madres a vigilar por nuestros hijos, pero como hermanos en Cristo a vigilar por nuestros hermanos también. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Perdón por la necesaria limpieza del nariz. Aquí es una historia muy trágica, muy grotesca. Tal como limpiar el nariz, ¿cierto? Nunca podríamos imaginar que esto podría tomar lugar en el hogar de un guerrero espiritual como David. ¿Cómo puede ser? Si eres padre o madre, espero que anheles que tus hijos crezcan conociendo a Dios y deseando vivir para Dios. Espero que anheles lo mejor para ellos y espero que los errores de David nos sirvan de advertencia como padres para que nosotros no imitemos su ejemplo como papá. David cometió por lo menos 4 errores como padre aquí. Y antes de estudiar esos errores, veamos algunos personajes claves para entenderlo bien. Primero tenemos a Amnón, el hijo mayor de David. Era el hijo mayor, el primogénito, podríamos decir, el primero en nacer. Por lo tanto, era el sucesor natural al trono de David. Teniendo eso en mente, es fácil entender que David tal vez tenía un lugar especial con Amnón. Tal vez tenía una relación especial con él porque pasaba más tiempo por seguro con él que con cualquier otro hijo para poder prepararle a tomar su lugar como el siguiente rey. También como el hijo mayor tenía mucha influencia política. Tenía todos los bienes que el dinero podría conseguirle porque David no era un rey pobre, era un rey rico. Y como el sucesor al trono, como el hijo mayor, tenía los beneficios que vendrían con eso. Su nombre literalmente significa fiel, pero no fue nada parecido al significado de su nombre. Sin duda David, cuando le nació ese primer hijo varón, por seguro dijo, fiel, ese va a ser fiel al trono, va a imitar todo lo que yo hago, y en cierto sentido ese es el problema. Estaba imitando lo que su papá hizo, ¿verdad? Un comentario aparte, pero 2 semanas antes vimos que David vio a una mujer, codició a esa mujer y la tomó por fuerza. Y luego vio cómo engañar, ¿verdad? Para encubrir su pecado. Amnón también vio a una mujer, codició a esa mujer, la tomó por fuerza, pero también con engaño. Está imitando, siguiendo los pasos de su papá. Vemos también a Jonadab. Jonadab, la Biblia dice que era hijo de un hermano de David. Por lo tanto, podríamos decir que era un primo de David. No sé, puede ser que el Antiguo Testamento simplemente no ocupa el nombre primo. Pero entendemos que hoy lo llamaríamos un primo de Amnón. Tal vez cumplía alguna función como consejero de Amnón. Lo vemos con mala perspectiva hoy en los círculos políticos, cuando todos los políticos quieren emplear a sus primos, a sus cuñados, a sus hermanos, etc. Y lo vemos con ojos negativos. No debería ser así. Pero en el tiempo de David debería ser así. Porque no hay nadie quien va a ser más fiel al rey que los familiares del rey. Entonces es probable que Jonadab cumplía alguna función de consejero en los círculos políticos de ese día. Fue amigo de Amnón, pero no fue un amigo bíblico. No fue el tipo de amigo que Dios desea que tengamos. Y luego vemos también a David.
Recordamos sus errores como esposo. Recordamos que cometió muchos errores, ¿cierto? Tomó varias esposas cuando Dios quería que solo tuviese una. Cometió adulterio con Betsabé. Pero el pecado grabado aquí no era predeterminado cuando David pecó como esposo. El pecado que sucedió aquí no era predeterminado cuando David tomó más que una esposa. No era predeterminado cuando David pecó con Betsabé. Este pecado no fue predeterminado, sino fue una decisión de Amnón. Tal vez el pecado de David abrió la puerta a este pecado en su familia. Pero este pecado siempre era evitable. Simplemente que David cometió varios errores que vamos a estudiar. Y Amnón finalmente tomó la decisión de pecar. No mencioné también a Tamar, una hija de David. Entendemos que era hermosa por fuera, pero también creo que era muy hermosa por dentro. Siempre obediente a su papá, dispuesta para servir en cualquier aspecto. Fue una bendición a su familia. Y luego sabemos la tragedia que le sucedió por ninguna culpa propia. 4 errores que cometió David como papá, que creo que nosotros los que somos padres, los que somos madres, deberíamos hacernos bien, tomar cuenta para poder evitar esos errores. Pero entiendo que hay muchas personas que tal vez me están escuchando que no son padres ni madres, tal vez ya son abuelos y los hijos ya están fuera de la casa, o tal vez son jóvenes todavía y un día tal vez serán padres o no tienen ningún deseo de ser padres, o tal vez ya están en una etapa de vida y Dios no les ha dado hijos y parece que no les va a dar hijos. Igual estas verdades son aplicables para nosotros porque podemos ser como padres y madres espirituales a los hermanos en la iglesia. Nos haría bien aprender de estos errores de David. En primer lugar, veo que David desconoció las pasiones de sus hijos. Desconoció las pasiones de sus hijos. En versículos 1 y 2, vemos que, ¿verdad? Amnón tenía una pasión. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y estaba Amnón, versículo 2 dice, angustiado hasta enfermarse. Hay algunas pasiones que son pasiones escondibles, ¿verdad? Pasiones que, bueno, es un pasión de cocinar, ¿verdad? Christine tal vez tiene pasión de cocinar. No sé si diría que ella tiene pasión, pero sí le gusta cocinar. Pero usted la ve en la iglesia y no es que, bueno, ella está distraída, porque solo puede pensar en cocinar. Y si habla algo, habla de cocinar. Eso es una pasión que consume. Y creo que así era Amnón. No es así Christine con la comida, pero era así Amnón con Tamar. Cualquier momento del día, él estaba pensando en ella. Y era difícil no hablar sobre ella, no desear, no querer a ella, porque esta pasión le consumía. Era un deseo físico. Pero Amnón sabía que lo que deseaba era prohibido. Era prohibido por Dios y era por seguro también prohibido por la ley de la tierra, la ley de David. Pero estaba tan controlado, tan consumido por ese deseo. Es decir, el deseo era tan fuerte que literalmente se enfermaba a causa de ese deseo. Literalmente se sentía mal a causa de ese deseo. Jonadab en versículo 4 se había dado cuenta de esa pasión. ¿Verdad? La Biblia dice, y Jonadab le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Jonadab se dio cuenta que existe esta pasión. Jonadab se dio cuenta de las pasiones de Amnón, pero David desconoció las pasiones de su hijo. Como padres, tenemos que esforzarnos a entender a nuestros hijos. Muchas veces, cuando son chicos, mis hijos son chicos ahora, yo digo, hijo, no te entiendo. Samuel quiere hablar, pero no habla bien todavía. Y muchas veces tengo que decir, pero es que, hijo, no te entiendo. Y eso cuando son chicos, sus deseos, sus emociones son más a nivel básico, ¿verdad? Luego llegan a ser adolescentes y entiendo que sus emociones, sus pasiones, sus deseos van a ser a nivel
no sé, descontrolado, aún más difícil de entender. Observa, no dije que tenemos que entender a nuestros hijos, pero debemos esforzarnos a entender. Debemos poner el intento para entender a nuestros hijos. No podemos decir, bueno, es difícil entenderte, así que no puedo entenderte. Debemos poner el esfuerzo para entender a nuestros hijos. Tenemos que entender sus gustos, sus deseos, sus sueños. ¿Qué es lo que motiva a nuestros hijos? Amnón tenía un problema y necesitaba que su papá le corrigiera y le enseñara la forma correcta de responder a nuestros deseos pecaminosos. Pero David desconocía esas pasiones y por lo tanto desconocía el pecado y el problema que estaba en su corazón. Claro que David estaba muy ocupado, claro que tenía mucho que hacer como rey, pero eso no justifica el descuido de sus responsabilidades como padre. Estoy hablándome a mí y a nadie más, porque tengo muchas responsabilidades como pastor, como misionero, pero no puedo decir, bueno, es que tengo tantas otras responsabilidades que debo descuidar las necesidades de mis hijos. Lo más probable es que todavía comían cada comida a la mesa del rey, que pasaban mucho tiempo juntos, pero David desconocía a las pasiones de su hijo. Simplemente porque pasamos tiempo juntos no significa que nos conocemos. Tenemos que poner un esfuerzo para conversar, para comunicar, para no tan solo vivir juntos, pero andar y tener comunión juntos. Es cierto, hay pecados que nos llegan a consumir. Nos llegan a consumir tanto que estamos físicamente enfermos por el deseo de ese pecado. Según entiendo la frase en versículo 2, que le parecía difícil hacerle alguna cosa, no se refería a que Amnón dijo, ¿cómo puedo violar a mi hermana? Imposible, no puedo ser ese tipo de hermano. No creo que eso es lo que estaba describiendo, sino que Amnón decía, ¿cómo puedo violarla sin que me detengan? ¿Cómo puedo encontrarme solo con ella? Porque según entiendo la cultura, lo que David había hecho con sus hijas, las hijas vírgenes, las hijas no casadas, ellas hubieran estado asignadas con otra mujer, quien estaría a su lado constantemente para proteger su virginidad, para proteger su pureza, para protegerlas de ellas mismas, porque las mujeres también tienen deseos físicas, deseos carnales, ¿cierto? Pero también de protegerlas de otras personas quienes buscarán tomar provecho de ellas, abusar de ellas, podríamos decir. Y como padres tenemos que reconocer que, especialmente padres de hijas, ¿cierto? Tenemos que reconocer que hay personas que buscan aprovecharse de nuestras hijas, de su, ¿cómo decirlo? De su, ni se me viene la palabra en inglés para poder traducirlo al español. De su juventud, de su inocencia, esa es la palabra que quiero decir. Personas quienes quieren venir y engañarlas con palabras suaves, con palabras bonitas, y tal vez decirles, oye, no le digas nada a tu papá porque saben que el papá no va a probar de esto. Y entonces engañan y animan a nuestras hijas a hacer en secreto lo que no deberían hacer ni en secreto ni en público. Como padres tenemos que reconocer que nuestros hijos, nuestras hijas tienen esos deseos y tenemos que poner, no sé si la palabra es reglas, pero herramientas. Establecer límites para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestras hijas. Tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos. Tenemos que conocer sus pasiones para poder advertirles de las pasiones que los pueden destruir. ¿Conoces los sueños de tus hijos? Realmente no importa si tienen 5 años, 15 años, 25 años o 35 años. ¿Conoces los sueños de tus hijos? No importa que ya no viven bajo de tu techo. Igual puedes tener algún tipo de influencia en sus vidas. Claro, la influencia que tenemos es muy distinta. Mi esposa ahora está leyendo el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, algo parecido. Un libro que yo leí hace varios años
Creo lo he recomendado a varios hermanos de la iglesia, también lo han leído. Y él señala un punto de que cuando son chicos, no estaba en mis notas, pero cuando estaban chicos, tenemos mucha autoridad y no necesitamos tener mucha influencia porque tenemos mucha autoridad. Pero mientras crecen los hijos, nuestra autoridad se va disminuyendo y por lo tanto tenemos que reemplazar esa autoridad con influencia. Influencia que es establecida cuando tenemos autoridad. Porque si no establecemos esa influencia cuando son chicos, cuando son más grandes, no vamos a tener ni influencia ni autoridad y no vamos a poder hacer casi nada para influir las vidas de nuestros hijos. Un punto aparte. El punto que quiero señalar es que debemos conocer a nuestros hijos porque podemos influir a sus vidas si cumplimos nuestra función como padres como deberíamos. ¿Conoces sus sueños? ¿Conoces sus deseos? ¿Conoces su canción favorita? ¿Conoces sus mejores amigos? Eso da lugar al segundo error de David. De verdad me siento mucho mejor hoy que ayer o anteayer. Pero tengo que hablar mucho más de lo que tenía que hablar ayer o anteayer. David no tan solo desconoció las pasiones de sus hijos, también desconoció los amigos de sus hijos. La Biblia nos dice en versículo 3, y Amnón tenía un amigo. Me acuerdo, siendo adolescente, no sé, 14, 15 años, escuché una predicación muy impactante acerca de esa frase. Todo cambió porque Amnón tenía un amigo. Si no fuera por el amigo de Amnón, si no fuera por la influencia de Jonadab, bien podría ser que la tragedia de este capítulo nunca hubiese sucedido. Claro, Amnón todavía tenía el deseo equivocado. No podemos echar la culpa del pecado a Jonadab. Pero Amnón, pese a que tenía deseos pecaminosos como todos nosotros, también tenía una conciencia, también tenía límites establecidos por su papá. Y los límites y la conciencia fallaron a causa de la influencia del amigo, porque la influencia del amigo era superior a la conciencia, era superior a los límites establecidos por el papá. Los amigos son muy impactantes en nuestras vidas. Deberíamos elegir amigos con mucho cuidado. Pero volviendo al tema, David no conocía o no conocía que Amnón era amigo con Jonadab, o no conocía al tipo de amigo que Jonadab era, si explico bien la idea. La Biblia dice otra vez en el versículo 3 que era muy astuto. Esa palabra astuto significa era sutil, era engañoso, no era muy honesto, ¿verdad? Era de doble cara. Tal vez él también de vez en cuando comía a la mesa con la familia, pero cuando comía ahí se portaba bien. Se portaba como un niño bien educado, pero cuando los niños, los jóvenes, los adolescentes se encontraban solos, por seguro compartían chistes sucios. Por seguro hablaba con lenguaje que no era apropiado para un cristiano, un seguidor de Dios. Y hay amigos así. Como padres debemos reconocer que nuestros hijos bien puede ser que tienen amigos que son así, que cuando vienen a nuestra casa saben portarse bien y se portan bien y decimos, bien, estoy agradecido que mi hijo es amigo con ese otro hijo, ese otro chico, pero luego fuera de nuestra casa son de otro tipo y son la influencia incorrecta en las vidas de nuestros hijos. La Biblia dice que era amigo de Amnón, y déjame aclarar que no toda persona quien quiere ser tu amigo debería ser tu amigo. No toda persona quien actúa o se porta como amigo realmente es amigo, y espero que explico la diferencia. Muchas veces en el español yo quiero explicar que debemos tener amistades, y las amistades pueden ser personas que no son la influencia correcta. Nosotros somos amistades con ellos simplemente porque tal vez queremos ser influencia en ellos, pero sabemos que ellos no deberían influirnos a nosotros porque no son la influencia correcta. Pero luego debemos tener amigos y debemos ser muy, muy, muy selectivos en quiénes son nuestros amigos, amigos íntimos, amigos cercanos. No me malentiendas.
Jonadab aquí no es el culpable principal en esta tragedia, porque él simplemente agregó leña al fuego de la pasión que existía en el corazón de Amnón. Pero el error que David cometió fue no conocer la influencia que Jonadab tenía con su propio hijo. Debía haber estado muy involucrado en la vida de Amnón. Debía haber estado a su lado enseñándole cómo gobernar, cómo evaluar a las personas, cómo elegir buenos amigos y consejeros. Debería tal vez involucrar, oye Amnón, ¿quiénes son tus mejores amigos? Ah, Jonadab es un buen amigo. Bien, invítele también a la cena, invítele también a esta actividad que vamos a tener. ¿Por qué? No es que no quiero pasar tiempo solo contigo, sino es que también tengo que conocer a tus amigos para poder decirte, no, ese no debería estar en tu vida. Ese no lo consideres amigo, más bien ese no está invitado a nuestra casa y te prohíbo pasar tiempo con él. Si llega a ser tan necesario que sea así. Con mis hijas no somos muy selectivos con los tipos de amigos que tienen, pero claro, en la comuna hay amigos a cuya casa no están invitados. Bien, papá, quiero ir a la casa de tal. No, prefiero que no vayas a su casa. ¿Pero por qué si me dejas ir a la casa del otro y del otro? Porque yo dije, hija. No tengo que darte explicación, porque yo dije. Punto final. Cuando tenía hijos del Sename, básicamente, aquí en los Estados Unidos, 11, 13 años, ahí tenía que ser mucho más selectivo con el tipo de amigo que tenía. Al principio tenían un amigo que casi era vecino, bueno, era vecino, era a como 2 o 3 casas de la nuestra, pero aquí en Alabama eso significa que estaban a como 100 metros de nuestra casa, no al lado, pero en fin, y esa familia era muy buena con nosotros. Cuando un día yo tuve que pasar la noche en el colegio porque cayó nieve, sin dar mucho aviso, ¿verdad? Creíamos que teníamos varias horas para hacer llegar los niños a sus casas, pero empezamos a enviar a los autobuses, a los furgones escolares, pero acá son más grandes, fácilmente podrían tener 60 alumnos en cada uno, entonces los empezamos a enviar y 5 minutos después nos llaman y dicen, no, voy a tener que volver porque las calles ya están con hielo, es imposible pasar. Entonces, de un colegio de 800 alumnos, pedimos que los padres que podían vinieran en sus autos, especialmente si tenían autos preparados para la nieve, para recoger a sus hijos. Y cuando uno venía, recogía también los hijos del vecino, etc. Eran muy buenos, pero al final del día, llegando como las 6 de la tarde, nos dimos cuenta, los alumnos que están aquí van a tener que quedarse aquí porque imposible ya. Y nos quedamos con unos 200 alumnos, pasamos la noche en el colegio. Yo tenía la posibilidad de escapar, de regresar a la casa, pero el vecino dijo, no te preocupes, profesor, yo me encargo de tus hijos, pueden pasar la noche conmigo, agradecido. Pero después me enteré del tipo de película que veían, del lenguaje que ocupaban en su casa, y tuve que hablar a mis niños y decirles, oye, puedes jugar con el niño, pero ya no puedes ir a su casa. Prefiero que si juegas con el niño tiene que venir a nuestra casa. Y tuvimos que encontrar amigos que eran más lejanos, pero amigos que eran la influencia correcta. Lo que quiero decir aquí es que tenemos que conocer a los amigos de nuestros hijos para asegurarnos de que son el tipo de influencia correcta en sus vidas. Jonadab aquí formuló el plan para Amnón. En versículo 32, nos enseña cuál tipo de amigo realmente era Jonadab. Segunda de Samuel 13, versículo 32, la Biblia dice, y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no piense mi señor lo que sucedió en los versículos antes del versículo 32, Absalón mató a Amnón. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, creo que está hablando a David, no piense mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Jonadab sabía, desde el día que Amnón violó a Tamar,
que Absalón quería matar a Amnón. Pero parece que Jonadab nunca dijo a Amnón, oye, tu hermano Absalón quiere matarte. Él estaba contento al ver la drama que su plan había creado. Y tampoco dijo nada a David. Oye, David, cuidado porque Absalón quiere matar a tu hijo Amnón. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Jonadab no era amigo de Amnón. Jonadab era, no sé cómo traducir la expresión en inglés, era una persona que le gusta crear problemas para luego gloriarse de los problemas que ha creado. Tampoco aceptó su responsabilidad en la violación de Tamar. Entiende conmigo que hay personas quienes parecen ser amigos, pero no lo son. Y a veces como padres nos damos cuenta de lo peligroso que son los amigos y no decimos nada porque no queremos que nuestros hijos se enojen con nosotros. ¿Verdad? El ejemplo de mis niños grandes, mis niños del Sename, claro que se enojaron, pero queremos ir a la casa del amigo. Y para mí, váyanse, ¿verdad? Porque así me dejan tranquilo y así yo puedo estudiar, puedo hacer mi tarea, puedo mirar una película, puedo relajarme y no son mi responsabilidad. Y al final podía haber dicho, ni son mis hijos. Pero yo tengo una responsabilidad como padre, aun si padre temporal de esos niños, y tengo que cumplir esa función. No queremos enojar a nuestros hijos, pero más vale hacerlos enojar que dejarlos destruir sus vidas por la influencia de los amigos incorrectos. Dios nos ha puesto en autoridad como padres y madres. No somos amigos de nuestros hijos, somos padres y tenemos una responsabilidad. Tenemos que usar nuestra autoridad para proteger, sabiamente, para proteger a nuestros hijos y ayudarles a tener los amigos correctos. Número 3, porque no tan solo David desconoció las pasiones de sus hijos, no tan solo desconoció los amigos de nuestros hijos, de sus hijos, pero esos dos errores produjeron el tercer error. Y dudó de que su hijo era capaz de pecar. En versículos 6 y 7, tú sabes lo que sucedió, ni tenemos que leer esos versículos, pero Jonadab dio a Amnón la idea. Bueno, ¿quieres encontrarte solo con tu hermana Tamar? Entonces finge que estás enfermo. Y David vendrá y dirá, oye, ¿por qué estás enfermo? Y tú le dirás, bueno, es que estoy enfermo y necesito que mi hermana Tamar venga y me prepare una comida, ¿verdad? Unas hojuelas, ¿verdad? Y luego yo lo voy a comer de su mano y voy a recuperar sus fuerzas. Y Amnón hace tal cual. En versículo 6, se acuesta en la cama, finge que está enfermo, y luego viene el rey a visitarle. Por fin, David quiere pasar tiempo con su hijo. Eso es lo que tenía que hacer para poder llamar la atención de su papá. Pero luego viene y dice, mi hermana Tamar tiene que venir a prepararme comida para que yo coma de su mano y voy a recuperar mi fuerza. Y David dice, está bien. Y luego habla con Tamar y dice, ve, prepara a tu hermano esa comida. David nunca dijo, Amnón, ¿por qué quieres que Tamar te prepare esa comida? Amnón, ¿no sabes que tenemos siervos para preparar comida? Amnón, ¿por qué ella y por qué no? Amnón, algo está mal en tu corazón. Amnón, ¿qué estás pensando? Amnón, ¿qué quieres hacer? ¿Crees que yo Amnón, no. Porque es que David dijo a Tamar, ve, prepárale comida. No es que David quería que fuese violada. No lo creo por un momento, sino porque David creía que Amnón era incapaz de cometer ese pecado. Y es un error, pero un error común para nosotros como padres. Mi hijo nunca haría tal cosa. No lo creas por un momento, papá o mamá. Tu hijo, tu hija, es pecador, pecadora. Tiene la naturaleza pecaminosa que todos tenemos y es capaz de casi cualquier pecado. No me acuerdo cuántas veces tuve que estar en la oficina del director para hablar también con algunos padres y decirles lo que hizo su hijo. Y a veces los padres dicen, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Verdad? Ahí entiendo que el error está principalmente con los padres. Me acuerdo, tuve que traducir una reunión, una conferencia con los padres, hablando a un niño de octavo básico
y decirle que, bueno, tu hijo tuvo relaciones con una niña de sexto básico, pero hay más de 2 años de diferencia, entonces, perdón, no debería decir esto porque pueden haber que hay niños escuchando. Pero hay más de 2 años de diferencia, entonces es contra la ley y vamos a tener que mandar un informe a la policía. Bien puede ser que vengan a hablar con tu hijo. Y el papá, en vez de mirar a su hijo y decirle, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo? Nos miró a nosotros y dijo, pero es que ella le mintió. Ella por seguro le mintió y le dijo que tenía mayor edad de lo que realmente tenía. Y dije, pobre niño, no tiene un papá para educarle. Tiene un papá para defenderle en vez de corregirle. Y vamos a llegar al otro error de David. ¿Cómo llegué a ese momento? Pero otros padres, en vez de buscar defender a sus hijos porque saben que sus hijos son capaces de tal cosa, dicen, no, mi niño nunca haría tal cosa. Y les decimos, mire, tenemos el video si quieres. No de ese incidente, por favor, no de ese incidente, pero de otro incidente de que, ¿verdad? No le voy a decir las cosas grotescas que alumnos de tercero, cuarto y quinto básico pueden hacer. Mi hijo nunca, mire, aquí está la nota que escribió la chica. Mi hija nunca, mire, aquí está la evidencia. Pero como padres y madres muchas veces dudamos de que son capaces. Es difícil imaginar que son capaces cuando miramos a sus caras inocentes, sus caras tiernas, sus caras pequeñas, ¿verdad? Pero son capaces. Nunca desestimes su capacidad de pecar. Al contrario, siempre piensa en la posibilidad. Prepáralos para resistir la tentación que va a llegar a sus vidas y levanta barreras para protegerlos de esos peligros, de esos pecados. Pero David cometió los primeros 2 errores y esos errores dieron lugar a este tercer error. Ahora David será partícipe del pecado sin saberlo. Muchas veces nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros un no. No, no puedes ir al cine con ella o con él, a menos de que te acompañe tu hermano o tu hermana mayor, a menos de que te acompañe alguien más. No puedes estar fuera de la casa, en el parque, en la noche, con tu pololo o polola. Porque yo entiendo que hacen los pololos pololas en el parque en la noche, cuando está oscuro. Lo hacen incluso cuando no está oscuro. No, te lo prohíbo. Necesitan escuchar un no de nosotros porque tenemos que reconocer que son capaces de ese pecado. Claro que a tus hijos no les va a gustar cuando se lo prohíbas. No van a decir, oye papá, te amo tanto. O sea, eso te lo van a decir antes de que le digas el no. Y después de que le digas el no, van a decir, te odio, ya no quiero verte. Va a suceder, ¿verdad? Yo cuidé a adolescentes, entiendo cómo es. Pero tenemos que hacerlo, porque son capaces de pecar. Hoy nosotros cometemos el mismo error que David. Cuando les dejamos un notebook o un smartphone y dejamos que lo lleven a su pieza, donde nadie ve lo que están haciendo, donde tienen acceso ilimitado, sin restricciones al internet, porque decimos, son incapaces. Déjame decirles, son capaces. Y muchas veces, a pesar de las restricciones que ponemos, a pesar del consejo que damos, muchas veces caen en el pecado como quiera. Sucede. Espero que si eso llega a suceder en la vida de mis hijos, yo por lo menos hice todo lo que pude para protegerles. En vez de decir, bueno, van a vivir sus vidas, van a hacer lo que van a hacer. Va a suceder. Espero que no suceda por mi culpa. Número 4, el error de David. Y es tal vez el error más inconsciente, inimaginable. Denegó corrección a su hijo. En el versículo 21, el pecado ya ha sido cometido. Tamar ya ha sido violada. Y versículo 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Wow. Me imagino que tal como padres hoy, cuando nos enojamos, gritó insultos a su hijo.
cerró la puerta con mucha violencia, golpeó la mesa, se puso rojo en la cara y se enojó mucho. Jonadab le dio la idea. David fue copartícipe del pecado sin saberlo. Amnón pecó y una joven inocente fue abusada. ¿Y qué hizo David? Nada. Se enojó. Tal vez prometió hacer justicia de esta tragedia, pero no hizo nada. Y antes de que pienses que, bueno, eso simplemente fue la reacción inicial, estaba pensando y el siguiente día o la siguiente semana corrigió a su hijo. Entienda conmigo que versículo 23 dice, pasaron 2 años. 2 años pasaron y David no hizo nada. Parece que ni mencionó el tema con Amnón su hijo. Prefirió más bien ignorarlo. Absalón también estaba enojado. Pero al principio dijo, voy a esperar. Por seguro mi papá, el rey David, por seguro va a corregir a Amnón, por seguro va a sacar justicia de esto. 2 años pasaron. Por 2 años esperó a que su papá se encargara de arreglar la cuenta. Nunca sucedió. Y el cuarto error de David dio lugar a otra tragedia en su familia. Y esta tragedia dio lugar a otra tragedia. Y tal vez dio lugar a otra tragedia. Y tal vez a otra. ¿Por qué? Porque David denegó corrección a su hijo. La ley de Dios es clara. Amnón debía haber sido ejecutado por lo que hizo. Y tal vez por no querer ser tan severo con su hijo, tal vez David dijo, no, mejor no hago nada. Hoy día, gracias a Dios, no estamos bajo la ley de Dios. Hoy día, como padres, no tenemos que matar a nuestros hijos cuando cometen un pecado, aún un pecado tan grave, tan horrible como este. Pero tenemos que corregir. Creo, no anoté el versículo, pero la Biblia dice, tal vez en Proverbios, que el padre que odia a su hijo no lo castigue, no lo castiga. Y bien puede ser que David ahora empezó a odiar a Amnón. Puede ser que desde antes empezaba a odiar a Amnón. Pero ese es un problema en el corazón de David. No podemos decir, bueno, odio al hijo, así que no lo voy a corregir. Es tu hijo, quiéralo o no. Dios, perdóname. Dios, ayúdame a amar a mi hijo. Y Dios, ayúdame a cumplir la función que usted me ha dado para cumplir. Entienda, padres y madres, que no eres responsable por los pecados de tus hijos. Son pecados de ellos y no pecados tuyos, pero eres responsable por la forma en que respondes a esos pecados. Vas a tener que dar cuenta a Dios, no por los pecados que cometieron tus hijos, sino por la forma en que respondiste a los pecados que cometieron tus hijos. En vez de responder con corrección, con instrucción, con castigo, con consejo, David hizo simplemente lo que los padres muchas veces somos muy buenos en hacer. Se enojó. Parece que ni mencionó el tema con su hijo. ¿Por qué? Porque le era más fácil así. Nunca es fácil admitir nuestros errores como padres o individuos. Nunca es fácil hacer enojar a nuestros hijos. Pero muchas veces es lo correcto e incluso lo necesario. No fue mi intento desanimarle. Más bien quiero animarle que si David fue capaz de estos errores en su familia, también nosotros lo somos. Aunque David fue un mal ejemplo de un padre, tenemos un buen ejemplo de un padre en Dios mismo. Hay un Padre en el cielo que conoce tus pasiones y se preocupa por ellas. Más que conocer a tus amigos, y si los conoce, quiere ser tu mejor amigo y sabe que eres capaz de pecar. Pero más que eso, conoce el tipo de pecador que eres. Aún así, te ama. A causa de ese amor, no ignorará tus pecados. Al ser un Padre amoroso, te va a corregir por tu pecado. Pero más que corregir tu pecado, hizo provisión para pagar la deuda de tu pecado, para tomar el castigo de la muerte eterna en el infierno que tú mereces y darte un hogar en el cielo. Es mi Padre
pero no sé si es el tuyo. ¿Has nacido a la familia de Dios? ¿Has creído exclusivamente en el pago que Jesús hizo por tus pecados? Solo puede ser tu Padre por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios simplemente pide que te arrepientas de tus deseos, de tus intenciones en esta vida y que confíes solamente en la sangre de Jesús. Dios, ayúdanos a ser padres y madres fieles, obedientes, dispuestos a pagar cualquier precio por nuestros hijos. Los que no somos padres igual podemos ser una influencia en los hermanos en la iglesia. Espero que nos ayudes a ejercer la influencia que tengamos para proteger a otros del pecado y del peligro del pecado. Ayúdanos, Señor. Tráiganos con bien a estar juntos en 2 semanas más. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En conclusión, no vamos a cantar un himno, pero como muchos ya saben, tuvimos que postergar nuestro regreso a los Estados Unidos por 2 semanas, de los Estados Unidos a Chile. Vamos a regresar, si Dios permite, ahora el jueves 2 de diciembre. Lo bueno, según entiendo, el viernes, el siguiente día, deberíamos estar libres de cualquier cuarentena. Así que tal vez podremos visitarnos el viernes o el sábado. Por seguro tendremos mucho trabajo en la casa, de limpiar la casa. Pero espero ese primer domingo, por lo menos tener una reunión. Creo que lo más sabio sería solo tener una reunión en la tarde para darnos tiempo para descansar, recuperar las fuerzas del viaje y no enfermarnos al entrar al 100% con el trabajo de una vez. Pero tal vez el siguiente domingo, que sería el 11 o el 12, ahí podríamos tener por lo menos las 2 reuniones y vamos a conversar cómo es la visión que podemos llevar de aquí en adelante. Por seguro seguimos orando por la propiedad. Queremos poder construir el edificio ahí antes de que llegue el frío, el invierno. Así que más tardar marzo, abril, la meta es por lo menos empezar construcción. No pretendo tener la construcción totalmente hecha antes del fin del año. No creo que del fin del año. Claro, de este año imposible. Antes de que llegue el invierno. Pero espero por lo menos tener la fundación, ¿verdad? El radier, los muros básicos no terminados, ¿verdad? Y el techo. Bien puede ser que cuando llegue el invierno no tengamos puerta ni ventana. Está bien. Podemos poner plástico para la madera, para las ventanas. Podemos poner algo temporal para la puerta. Y simplemente no podríamos almacenar nada ahí, ¿verdad? Por la seguridad. Vamos a ver lo que podemos hacer y vamos a hacer todo lo que podemos. Pero si no alcanza la plata, está bien. Simplemente necesitamos un lugar para poder reunirnos protegido del viento y por lo menos con del viento y con a lo menos alguna protección de la lluvia también y el viento y todo eso. Dios sabe. Vamos a tener que cambiar tal vez el horario de las reuniones. Tal vez con las restricciones del COVID tendremos que ofrecer 2 reuniones que son iguales, con la idea de que solo vengan a una o la otra. Yo sé, me da rabia porque siempre quiero animarnos a venir a todas las reuniones. Y ahora les voy a decir solo vengan a una o la otra. Pero si nuestro límite es de 15 personas, así tendrá que ser. Tal vez si somos, y somos más de 15 personas, será imposible venir a todos a las 2. Así que la idea es que todos vengamos a una o la otra y tal vez tendremos que tener una reunión para los no vacunados, en cuyo caso el límite sería aún menor que eso, y otra reunión para solamente los vacunados, cuando podríamos tener más personas. Muchas cosas que pensar, muchas cosas que considerar. Pedimos la sabiduría de Dios. Pero sigan orando por nuestra salud. Me siento mucho mejor que ayer o anteayer, pero todavía falta algunos días de recuperación. Creo que podríamos haber partido este miércoles, pero cuando llamé a Delta para cambiar el vuelo no sabía qué tan grave era Natancito, entonces pedí un atraso de 2 semanas y creo que no nos hace mal descansar un poco más. Dios sabe, Dios está en control de todo. Espero vernos pronto. Si puedo ayudarles, me avisan. El viernes que viene estaré... no voy a prometer que va a haber estudio. Estaré con mi mamá, así que podré usar su oficina, pero también estará mi hermano con sus hijos tal vez. No sé si viene el viernes o el sábado. Así que ahí estaremos en contacto si podemos hacer el estudio o no.
Dios les cuide. Nos vemos en 2 semanas más. Tal vez un poquito menos si Dios permite. Que estén bien.